Buenos días, muy bien. Estamos llegando a este domingo, el domingo especial, previo a las fiestas patrias. Celebramos un año más de la independencia de nuestro país. Bueno, en una circunstancia diferente, pero de todas maneras un saludo a todos los peruanos. Felices fiestas patrias. Amamos a nuestra nación, oramos por nuestra nación y dentro de las limitaciones pues a celebrar a la patria en estos días, ¿no? Un saludo para todos los oyentes y la gente que nos ve en diferentes países del mundo. Un saludo muy especial a los miembros de la Misión Cristiana Vive, nuestra iglesia amada. Un saludo para todos ellos y para todas las personas que nos ven de otras congregaciones, de otras naciones. Mi nombre es Sandro Mariluz, pastor de la Misión Cristiana Vive. Así que estamos llegando cada domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, ¿no? Estamos en estas semanas con una serie que se llama Biblia y Salud Mental. Biblia y Salud Mental, tratando de ver lo que dice la palabra sobre esta nueva pandemia que es la salud mental. Hemos hablado de la depresión, de la autoestima, de las emociones y vamos a hablar el día de hoy, me parece que va a ser en dos partes, no creo que nos alcance el tiempo, sobre emociones tóxicas, emociones que hacen daño. Emociones que pasan de la raya, pasan del límite, porque las emociones no son malas en sí mismas, porque Dios ha puesto emociones y ha puesto todo un sistema en nuestro cuerpo, de tal manera que las emociones producen químicos. Estos químicos nos pueden ayudar, como levantar las defensas, el sistema inmunológico, o nos pueden enfermar también si no las manejamos bien. Tener miedo no es malo. Si usted está parado en una vereda y viene un carro desbocado a toda velocidad, usted tiene miedo y va a tener que, por la adrenalina que le produce el cuerpo, salir disparado antes que el carro lo atropelle. Si no tuviera miedo, se quedaría esperando y sería atropellado. Entonces el miedo no es malo, porque es parte de la naturaleza del ser humano. La ira no es mala. Si usted ve a una persona maltratando a un niño, usted va a tener ira, va a tener cólera y va a intervenir. Eso es bueno. Entonces, las emociones no son malas en sí mismas, sino que cuando pasan un límite y cuando empiezan ya a hacer daño, cuando empiezan a dañarnos a nosotros mismos y cuando empiezan a dañar a otros, se vuelven tóxicas, se vuelven dañinas, producen químicos que enferman nuestro cuerpo, que nos hacen daño. Así que vamos a hablar hoy y el próximo domingo también sobre emociones tóxicas, emociones negativas, emociones que salieron del límite, emociones que nos dañan, ¿ok? Así que vamos a orar para que Dios le pueda venir a ministrar en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Queremos darte gracias por nuestra nación, Señor. Queremos elevar una oración de gratitud por haber nacido en este hermoso país del Perú. Y orar por nuestra nación, Señor, en estos tiempos de crisis, de pandemia, de miedo, de zozobra, que tú puedas, Señor, agarrar fuerte en tu mano a nuestro país y sacarnos, Señor, de esta crisis sanitaria y económica. Que nuestro país pueda ver la luz, Señor, que tengas misericordia, que ilumines a los gobernantes para que tomen las mejores medidas y desenmascaren a los ladrones que roban al país en medio de una pandemia, Señor, y que podamos salir adelante en lo sanitario y en lo económico. ¿Cuántas microempresas, medianas empresas y aún empresas grandes, Señor, que están en problemas? Que tú puedas ayudarnos a revertir económicamente también esta situación. Pero sobre todas las cosas, Padre, que tu palabra pueda correr y que millones de personas y millones de peruanos vengan a tus pies, Señor. Queremos poner el tema de hoy en tus manos, Señor, que tú nos hables, tú que eres poderoso y tu palabra que es suficiente, nos ministres. Tú sabes cómo está tu pueblo que nos está mirando al otro lado de la pantalla. Tú conoces cómo está su situación emocional, espiritual, anímica. Que tú puedas, Padre, venir en respuesta a las necesidades de tu iglesia. Así que bendecimos tu propia palabra para dar vida espiritual a tu iglesia. Te damos gloria, te damos honra, te bendecimos, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Emociones tóxicas, emociones que hacen daño, emociones que producen químicos que son nocivos para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Entonces, hay diferentes emociones, repito, las emociones no son malas en sí mismas, se vuelven tóxicas cuando pasan cierto límite. Por ejemplo, vamos a hablar del temor. El temor tiene cierta necesidad.
Si usted tiene miedo, va a tomar precauciones para defenderse de un ataque. Pero cuando ese miedo pasa los límites, ya se vuelve un temor tóxico, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que el origen del temor en el ser humano está en el mismo libro de Génesis. Y vamos a ver que es la primera reacción emocional, aparte del problema espiritual que tuvo Adán cuando pecó. Porque cuando él peca, él sale de la presencia de Dios, sale del jardín del Edén, y él experimenta dos cosas: temor y vergüenza. Temor y vergüenza. Entonces, él dice, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Tú le dices, tuve miedo. Primera vez que aparece la palabra temor en la vida del ser humano. Por lo tanto, vemos que el temor es consecuencia de haberse alejado de Dios. El temor es consecuencia de haberse alejado de Dios. Es interesante que las ciencias modernas, las neurociencias, comprueban que químicamente hablando y por las áreas del cerebro que se activan, cerebralmente lo opuesto al amor, nosotros podríamos pensar que sería el odio, pero químicamente hablando, cerebralmente hablando, la ciencia demuestra que lo opuesto al amor es el temor. Lo opuesto al amor, cerebralmente hablando, no es el odio, es el temor. Y la Biblia lo dice claramente en Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18 dice, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros podríamos pensar que debería decir, en el amor no hay odio, y el perfecto amor de Dios echa fuera el odio. Pero aquí está asociando al amor como la antípoda del temor, porque el temor se originó cuando el hombre se alejó de Dios. Cuando Dios estaba acá y el hombre estaba acá, entró el temor en el mundo y entró el temor en el hombre. Entonces el temor es una herramienta del enemigo para afectar nuestras vidas. El temor tóxico, el temor que no se controla, es un temor que nos hace daño no solo en lo emocional, sino también en lo espiritual. Y vamos a ver algunas consecuencias del temor. Mire, esto es mucho más que un tema psicológico. Esto es un tema espiritual también, porque el temor, por ejemplo, va a impedir que conquistes tu destino. ¿Es serio o no es serio? El temor puede lograr que tú no conquistes, no logres, no alcances tu destino, el destino que Dios planeó para ti. ¿Es serio o no es serio? Entonces no es cualquier cosa, y por eso una de las herramientas que el diablo usa, una de las armas que el diablo usa es el temor. Porque, por ejemplo, pensemos en los espías, en la nación de Israel, cuando salen de Egipto. Ellos tenían un destino, tenían que llegar a un lugar que Dios había previsto para ellos, que era la tierra de Canaán. Ese era su destino. Ellos salieron para entrar a. Salieron de Egipto para entrar a Canaán. Ahí estaba su destino, el destino que Dios planeó para ellos. Sin embargo, cuando estos espías van y ven a los gigantes, porque eran grandes en realidad, y las ciudades eran amuralladas de verdad, ellos tuvieron miedo, se aterrorizaron, se atemorizaron. Producto de ese temor, no entraron a la tierra prometida, no alcanzaron su destino. Claro, porque el miedo te paraliza. El miedo no te deja accionar, el miedo te retrae, el miedo te hace retroceder. Pero si tú quieres conquistar tu destino, si tú quieres conquistar el destino que Dios trazó para ti, vas a tener que vencer tu miedo. Mira, valentía no es ausencia de miedo. Valentía es actuar a pesar del miedo. Valentía no es ausencia de miedo. El miedo siempre va a estar, es químico, es cerebral. Pero valentía es actuar, vencer tu miedo por fe y ir en busca de tu destino. Porque nosotros como seres humanos enfrentamos desafíos que van más allá de nuestra capacidad. Enfrentamos desafíos y enemigos que son como esos gigantes, son como esas ciudades amuralladas, no hay forma humanamente. Pero a través de la fe nosotros actuamos confiando en el Señor, vencemos el miedo y vamos a conquistar nuestro destino. Así que una de las primeras consecuencias del miedo es que nos impide alcanzar nuestro destino. Y eso es serio. Pero tomando esta misma historia, nos vamos a poder dar cuenta que el temor también contagia. El temor contagia. Así como este virus se propaga a través del contagio, uno le pasa al otro lo que tiene, uno le pasa el virus al otro, de igualmente también el temor se contagia, se transmite, se puede trasladar a otras personas. Y eso fue lo que pasó con Israel.
Los que fueron de espías eran solamente 12. Atrás habían más de 2 millones de personas esperando por el testimonio de ellos. El testimonio de ellos estuvo lleno de miedo. ¿Qué hicieron? Contagiaron a más de 2 millones de personas. Ese miedo, ese temor. Y en la Biblia lo dice claramente en Deuteronomio 1:28. En Deuteronomio 1:28, hablando de este tema, dice el texto así. El pueblo está hablando y dicen, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos, los espías, nuestros hermanos nos han atemorizado. Nuestros hermanos, los 12 espías, nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande, más alto que nosotros, las ciudades son grandes, fortificadas hasta el cielo. Y vimos allí a los hijos de Anac, que eran gigantes, los hijos de Anac eran grandes. Pero mire lo que dijeron, nuestros hermanos, los espías, nos han atemorizado. Estos espías tuvieron miedo y, bueno, no eran los 12, porque Caleb y Josué no tuvieron miedo, eran 10 temerosos. 10 que se atemorizaron a más de 2 millones de personas, porque el temor es como un virus que se va contagiando a través de palabras, porque ellos dijeron, nos han atemorizado diciendo, el miedo se contagia a través de palabras negativas, palabras de miedo, así que tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos escuchando también, porque el miedo se transmite a través de las palabras, Entonces, el miedo nos impide alcanzar nuestro destino. Segundo, el miedo, el temor se contagia. Ahora, mire, el temor es una de las principales herramientas y creo yo que así como se hace a veces algunas analogías, ¿no? en los exámenes de admisión en las universidades donde tienes que asociar. Entonces, por ejemplo, Dios asociado a la fe. ¿Y con qué asociamos al diablo? Con el temor. Es decir, la fe es a Dios lo que el temor es al diablo. Así como lo que te acerca a Dios para que Dios cumpla sus deseos en ti, el temor te acerca al diablo para que el diablo cumpla sus deseos en ti. En conclusión, el temor es fe al revés. El temor es fe al revés. ¿Qué cosa es fe? La confianza, la convicción de que las cosas van a salir bien. ¿Qué cosa es el temor? La convicción también, la confianza que las cosas van a salir mal. Es fe. Y conforme a tu fe, te será hecho. Así que es peligrosísimo entrar en este tema del pánico, dejar que el diablo inyecte este virus del temor y entrar en un miedo ya irracional, en un miedo que pasa los límites, porque esto es fe al revés. Cuando vemos la vida de Job, vemos que era un hombre que dice era un hombre justo, más justo en toda su generación, y el diablo había pedido permiso, quería ver cómo se lo tumbaba a Job, y buscó varias formas. Varias formas de atacarlo, con enfermedad, con pobreza, con crisis económica, pero no se lo podía tumbar. Pero el diablo encontró una puerta abierta en un aspecto de Job. Job era temeroso. Job tenía mucho miedo con respecto a sus hijos. Cada vez que sus hijos salían y se reunían, él empezaba a temblar y empezaba a hacer sacrificios porque tenía un miedo con respecto a sus hijos. Ahora, cuando él pierde a sus hijos y literalmente sus hijos mueren trágicamente, Job dice en el capítulo 3, verso 25, Job 3, 25, ahí está la esencia del problema de Job. Job dice, porque el temor, mire, el temor que me espantaba, el nivel de temor de Job, el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces Job logró, el diablo logró inyectarle a Job el virus del temor. Él entró en pánico, dice, me espantaba. Entró en pánico, tenía miedo. El diablo le logró inyectar el temor en la vida de Job. Y lo que él temía, le pasó. El temor que él tenía, le pasó. ¿Por qué? Porque el temor es fe al revés. Tanto tienes miedo que algo te va a pasar, que te va a pasar. Porque es fe también, pero al revés, te trae lo negativo. Es como un imán que trae lo negativo. Por eso es peligroso el miedo. Y por eso el diablo usa el temor como una herramienta poderosa. Ahora, en Proverbios 10:24,
En Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Hay una antípoda ahí entre dos personas, entre el impío y el justo. Porque dice acá que lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero tú no eres un impío, tú eres un justo. Tú tienes que creer que lo que deseas, eso te va a venir, no que te va a venir el mal. Porque la fe es la confianza que con Dios todo nos conduce a bien. El temor es la confianza que todo nos va a ir mal. Y tanto crees que te va a ir mal, que te va a ir mal, pues porque el temor es fe al revés, es fe también, es convicción, pero al revés. Entonces el temor es algo terrible porque es una herramienta que el diablo usa para arruinar nuestras vidas. Pero quizás tenemos que aclarar un punto acá, pero te voy a lanzar la idea. Escucha bien antes de poder sacar conclusiones. El temor, esta es la cuarta consecuencia del temor. La primera es que el temor te impide conquistar tu destino. La segunda consecuencia es que el temor se contagia. La tercera consecuencia es que el temor es fe al revés. Y la cuarta consecuencia del temor es que el temor abre puertas al enemigo, a opresiones demoníacas. Y mira lo que dice 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Algunas traducciones dicen cobardía. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Lo interesante del caso es el término que usa aquí Pablo. Dice espíritu de temor. O sea, asociando al temor, que es una emoción, a un tema espiritual, espíritu de temor. Y aquí yo dije que tengo que aclarar algo porque siempre la iglesia o los cristianos nos movemos en polos, en extremos, ¿no? Nos vamos a un extremo o nos vamos a otro. Un extremo es pensar que el diablo tiene que ver con todo y que todo es demonio, ¿no? Y una persona de repente tiene cólicos porque comió algo pesado y queremos reprender el espíritu de cólico. Y de repente por ahí alguna persona tiene mal carácter y reprendemos el espíritu de mal carácter. Y pensamos que todo es demonio. Ese es un extremo. El otro extremo es pensar que el demonio prácticamente no existe, que nada es espiritual, que todo es natural. Y de repente vemos una persona convulsionando, revolcándose en el suelo y pensamos que es una crisis, pensamos que es una convulsión y no nos damos cuenta que está endemoniado. O sea, hay cristianos que viven como que el demonio no existe. Hay cristianos que existen, que son tan racionales que todo le encuentran una explicación natural y no ven que hay una obra demoníaca detrás. Pero hay otros que se van al otro extremo que ven demonio por todo lado. Entonces ni un extremo ni el otro. No todo es demonio, pero hay cosas que sí lo hace el demonio. ¿Recuerdan cuando va Jesús donde Pedro y le dicen que ore por la suegra? ¿Y qué tenía la suegra? Fiebre. Normalmente no asociamos la fiebre con un demonio. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Jesús reprendió a la fiebre. O sea, no le sanó, dice, le reprendió. No vemos una sanidad clásica de decir eres sana o recibe tu sanidad, ponerle la mano. Reprendió. Fue una reprensión espiritual a la fiebre. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque acá asocia el temor con un espíritu. Es decir, algo que empezó como un miedo emocional puede ser una puerta abierta para un espíritu de temor, para una opresión espiritual de temor. Y te comparto aquí una experiencia personal. Hace muchos años estaba en una iglesia, era un culto de jóvenes, prediqué una palabra y después invité para que pasen al frente para orar por las personas. Había varias personas, empecé a orar imponiendo las manos uno por uno y llegué para orar por una de las chicas que dirigía la alabanza y era incluso la novia del pastor. El pastor era soltero, estaba de novio, ella era la novia del pastor y era una chica líder en la iglesia y que dirigía la alabanza. Entonces cuando yo le pongo las manos encima, el espíritu me habla y me dice, reprende el espíritu de temor. Entonces yo obedezco y le pongo las manos y le digo, reprendo el espíritu de temor. Cayó al suelo y empezó a revolcarse como una culebra. Yo me agaché, empecé a ministrar, empecé a reprender al diablo, empecé a reprender el espíritu de temor, convulsionó y reaccionó. Después del culto ya me acerco y le digo, a ver, cuéntame, ¿qué pasó?
Y esta chica me cuenta que cuando tenía 4 o 5 años, su hermana mayor la encerró en el cuarto con la luz apagada y la encerró con llave. Y ella tuvo tanto miedo y ella gritaba para que la saquen del cuarto, pero su hermana se reía al otro lado y no le abría la puerta. A partir de ese momento ella entró en pánico y a partir de ese momento, por ejemplo, nunca podía dormir con la luz apagada. Ella dormía con la luz prendida y tenía mucho miedo y tenía mucho temor. Y ese día me dice, después que le ministré, ella sintió que algo salió de ella. Entonces aquí el temor ya había cruzado la línea de lo emocional y se había convertido en una opresión espiritual, en un espíritu de temor. Entonces las emociones son emociones, pero a veces el diablo usa esas emociones para, como dice la Biblia, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No estoy diciendo que todos los que tengan temor están endemoniados, no me malinterprete, pero en algunos casos han abierto puertas para una opresión espiritual que tiene que ver con un temor desmedido. Entonces aquí tenemos que reprender ese espíritu de temor. Y algunas personas quizás están oprimidas por un espíritu de temor. El temor pasó la línea de lo emocional y se convirtió en una atadura espiritual. El temor es cosa seria. El temor es cosa seria y tenemos que pararnos en fe. Y si tú sientes que lo que ya tienes es más allá de lo normal y es un espíritu de temor, párate en fe en el nombre de Jesucristo. Reprende ese espíritu de temor. Y al final vamos a orar y vamos a reprender porque Dios dice que Jesús reprendió la fiebre. Hay que reprender a eso que te está atormentando. Podría ser, no digo que en todos los casos, pero hay mucha gente que está oprimida por un espíritu de temor. Ya pasó los límites de lo emocional. Entonces el temor es una herramienta que usa el maligno para afectar nuestras vidas. Ahora, ¿cómo empezó el temor cuando el hombre se alejó de Dios? Génesis 3. ¿Cómo entonces podemos resolver el tema? Revirtiendo esto y volviendo al Señor. O sea, es en la presencia de Dios, es acercándonos a Dios. El perfecto amor de Dios, cuando tú te acercas al amor de Dios, echa fuera el temor. Entonces no hay forma. Miren lo que dice Josué 1.9, ¿no? Josué 1.9. Dice, mira que te mando, famoso versículo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo que tú vayas. ¿Cuál es el antídoto de Dios para el temor? Estar en la presencia de Dios, estará contigo. Estar con Dios, una vez que tú te metes en la presencia de Dios, la propia presencia de Dios echa fuera el temor. Porque en la presencia de Dios no puede haber miedo. En la presencia de Dios no puede haber temor. Son antípodas. El perfecto amor de Dios echa el temor. Entonces, ¿cómo nosotros vencemos este miedo? Mira, métete con Dios. Y si tienes que reprender a un espíritu de temor, repréndelo, párate en la palabra. Pero no dejes que el diablo gane cerebro metiéndote miedo desmedido. Ahora mira lo que dice el Salmo 23.4. Ahora que estamos en esta pandemia y hay un peligro de contagio por todos lados. Salmo 23.4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Así que el más grande peligro que tiene todo ser humano, el más grande temor, es el temor a la muerte. Es el temor que está en el primer lugar en el ranking. El ser humano está lleno de temores. Temor al fracaso, temor a la enfermedad, temor al rechazo. Pero el primero, esto está en cualquier investigación, en cualquier encuesta, el primer temor que tiene el ser humano es el miedo a la muerte. Y aún ese miedo a la muerte nosotros lo superamos acercándonos a Dios. Dice el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo. Otra vez, el remedio es estar al lado del Señor. Tú estarás conmigo, no tengo miedo ni a la muerte, ni aunque me esté enfrentando a la muerte voy a temer. No le tengo miedo a nada ni a nadie, porque tú estás conmigo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces tú tienes que vencer este temor acercándote a Dios con todo tu corazón, porque Dios echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. No puede convivir la presencia de Dios con el miedo, no pueden vivir juntos, no pueden convivir, se repelen. Métete con Dios con todo tu corazón. Y si sientes que hay una opresión espiritual que ya tú percibes que es más fuerte, entonces en el nombre de Jesús, reprende ese espíritu de temor con la autoridad de la sangre de Jesucristo y libérate de ese miedo desmedido. Toma cuidado, todos tenemos que tener cuidados en la vida, tenemos que tomar precauciones,
Pero no podemos caer en pánico, porque aún en la misma muerte podemos confiar en el Señor. Dios está con nosotros, podemos enfrentar enemigos grandes, no tengas miedo. Vence tu temor confiando en la presencia de Dios. Amén. Entonces, esta es la primera emoción tóxica que queríamos tratar. Es el temor, que es un instrumento del diablo. La siguiente, que es la segunda que vamos a ver hoy, la segunda emoción tóxica, es la amargura. La amargura. La amargura también es una emoción tóxica y vamos prácticamente a centrarnos en un solo versículo aquí, porque hay un versículo que nos da muchas luces sobre lo que es la amargura. Hebreos 12:15. Miren lo que dice Hebreos 12:15, famoso texto muy conocido. Hebreos 12:15 dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15, leo de nuevo. Mirad bien, o sea, tengan cuidado, es una advertencia. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, disfrutar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿no? La palabra amargura en el griego es pikraíno. La palabra pikraíno en griego viene de la palabra punzar, hincar. Entonces, ¿qué cosa es pikraíno? Es como tener una espina clavada en el corazón. A veces hay gente que dice, tengo una espina clavada en el corazón. Así es literalmente la amargura, es como una cosa que está ahí, una espina que está clavada. Pero vamos a analizar este versículo que nos da muchas luces, porque dice raíz. Raíz, o sea, hay una raíz, hay un inicio. Esa amargura no es casualidad, tú no naciste con la amargura. En algún momento se instaló la amargura en tu vida. Y entonces aquí la figura que usa Pablo es de una planta. Porque ¿quién tiene raíz? Una planta. Porque en el pensamiento judío ellos asociaban la amargura al ajenjo. Al ajenjo es una planta amarga. Entonces dentro de la cultura judía ellos asociaban la amargura con el ajenjo, ¿no? Entonces el ajenjo lo usaban para preparar la hiel, por ejemplo. Por eso en otros pasajes hablan de hiel de amargura. Porque era una planta amarga y está usando la figura de esta planta. Una planta tiene raíz, o sea que tiene un origen. La amargura no es casualidad. En algún momento algo pasó que te inyectó la amargura en tu corazón. Y es muy profundo, no se nota, está metido. Tú no ves la raíz de una planta. La raíz está metida adentro. ¿Qué es lo que tú ves de la planta? Los frutos. Y aquí es interesante porque dice... primero que es una raíz, hay alguna raíz. ¿Dónde empezó tu amargura? ¿En qué etapa de tu vida? ¿Qué edad tenías? ¿Quién te causó la amargura o qué te causó la amargura? ¿Cómo se introdujo la amargura en tu vida? Porque tú no naciste con la amargura, fue instalada, fue algo externo, fue algo que vino de fuera, fue aprendido. Pero dice acá, temamos, no sea que brotando. ¿Qué cosa es brotando? La plantita tú la siembras, empieza a crecer, y en su momento empieza a brotar y a dar frutos. Esta raíz de amargura va a dar frutos, va a salir, se va a manifestar, va a salir de ti. La amargura es interna. Como la raíz tú no la puedes ver de una planta, la amargura tú no la ves porque está adentro. Está en tu corazón, está en tu mente. Pero brota, se manifiesta, se nota la amargura, sale de ti, brotando, o sea, brota, da su fruto en su momento, va a dar su fruto esa amargura que está metida dentro como una raíz. Y dice que esta raíz de amargura nos estorba, no te deja avanzar, no te deja crecer, no te deja desarrollar. Es una raíz que te está estorbando. Y no solo te está estorbando a ti, dice que contamina a otros. No sea que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ella muchos sean contaminados. La persona amarga, la persona que tiene amargura, va a brotar esa amargura dentro de sí, se va a manifestar y va a contaminar a otros, va a afectar a otros, va a dañar a otros. Entonces la amargura tampoco es cualquier cosa. La amargura es un estorbo para la persona que tiene amargura y es una contaminación para los que están a su alrededor. Esto es lo que dice el texto. No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces la persona que está con una raíz de amargura va a afectar a su entorno.
La familia, los amigos, compañeros de trabajo, porque le va a brotar la amargura. Y tú le preguntas, oye, ¿tú tienes amargura? No, yo estoy bien, claro. Dice que está bien, pero es una raíz, está dentro. Y como está dentro, ¿cómo aflora? ¿Cómo se manifiesta la amargura? Vamos a Efesios 4:31. Efesios 4:31 nos muestra los frutos, ese brote, ese brotar de la amargura, lo dice Efesios 4:31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, ahí está la raíz. Quítense de vosotros toda amargura, esa es la raíz. Enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. ¿Cuáles son los brotes de la amargura? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se nota que la persona está en amargura? Enojo, ira, gritería, maledicencia. Constante, como un estilo de vida. El enojo, la ira, ¿es el enojo una constante en tu vida? ¿Es la ira una cosa constante en tu vida? ¿Es la gritería algo normal, constante en tu vida? La maledicencia, salir cosas feas de tu boca, ¿eso es normal en tu vida? ¿Es algo constante? Lo más probable es que tengas una raíz de amargura que está muy adentro. Es una raíz, la raíz está muy profunda. En algún momento algo pasó en tu vida que te inyectó la amargura y te quedas ahí, estás molesto con alguien inconscientemente. Y tú dices, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, pero salen los brotes, pues la ira, la gritería, la maledicencia, va aflorando esos brotes de amargura en tu carácter. ¿Cómo se manifiesta la amargura? Mal carácter, ira, enojo, gritería, algo. Hay una raíz ahí que hay que atacar. Y también, como lo dice Romanos 3:14, el pez por la boca muere. La persona que tiene raíz de amargura, tú la puedes sacar así, en una, por la forma como habla. Porque brota, pues, está la raíz y lo que brota es lo que tiene adentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Mira lo que dice Romanos 3:13 y 14. Romanos, capítulo 3, versos 13 y 14. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de los labios. Mire, garganta, lengua, labio. Su boca está llena de maldición y amargura. Garganta, lengua, labios, boca. ¿De qué está hablando? La famosa boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo puedo saber si una persona tiene amargura? Escucha cómo habla nada más. Si de su boca sale amargura, si de su boca sale maldición, salen cosas fuertes, es porque tiene una raíz de amargura, porque es la boca la que va a manifestar qué es lo que tienes dentro. El pez por la boca muere, de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí está hablando la palabra que su boca está llena de maldición, de amargura, de ira, de ofensa. Algo hay. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué manantial está saliendo de tu boca? De repente lo que sale de tu boca es un brote, es una manifestación que en tu interior hay una raíz de amargura que todavía no has tratado. ¿Y cómo resuelvo esto, pastor? La clave es el perdón. ¿Quién te instaló la amargura? ¿En qué etapa de tu vida piensas tú que se instaló la amargura? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que se inyecte en tu corazón esa raíz de amargura? ¿Qué edad tenías? ¿Quién fue el culpable? Si no te queda claro, pregúntale a Dios. Pero si tú tienes estos síntomas de un mal carácter y de tu boca salen palabras de amargura, tienes amargura. Estos son los síntomas, la enfermedad se llama amargura. Y tienes que atacar la raíz del problema. No, voy a esforzarme por ya no hablar mal, ya me voy a esforzar por no pelear, me voy a esforzar por no tener gritería, me voy a esforzar para hablar bonito. No, no te vas a esforzar y no vas a poder porque no has atacado la raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde empezó? ¿Con quién estás molesto? ¿Con quién estás molesta? Y lo manifiestas con otras personas, pero estás molesto con alguien. Hay una raíz. ¿Y cómo me libero? Perdonando a esa persona que te instaló la amargura. ¿Quiénes fueron los que te instalaron la amargura en tu corazón? Y tienes que hacer una oración de perdón y de renuncia a esa amargura. Porque de alguna forma la amargura se instaló en tu corazón. Pero Dios nos ha venido a librar de estas emociones tóxicas que nos hacen daño. Dice la Biblia que Israel, cuando estaba caminando por el desierto, llegaron a unas aguas.
y las aguas estaban amargas. Mara le pusieron, que significa amarga. Eran aguas que eran contaminadas, amargas. ¿Y qué hicieron? Tiraron un tronco de árbol en esas aguas amargas y se endulzaron. Ese tronco es un símbolo de la cruz de Jesucristo. Ese tronco es un símbolo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para liberarte de la amargura. No tienes que vivir ya con amargura, tienes que vivir con gratitud y con gozo, porque ese tronco fue lanzado a esas aguas amargas que eran tu vida, y la cruz de Jesucristo nos viene a endulzar la vida, para que vivas con una sonrisa, para que disfrutes cada día como que fuera un banquete, porque esa es la vida del creyente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es un banquete constante. La vida con Cristo es una vida que se disfruta, no es una vida que se sufre. La amargura te está robando el gozo de la vida. La amargura te está robando días preciosos que podrías disfrutarlo y podrías gozarte con tu familia, con tu trabajo, y podrías disfrutar cada día como una gran fiesta. Pero la amargura te roba el gozo. Pero esa amargura fue instalada en algún momento en tu vida. Es una raíz, está dentro. ¿Quién te la causó? Perdónalo. Libérate de esa amargura. Permite que ese tronco que endulzó las aguas de Mara, esa cruz de Jesucristo, actúe en tu vida para que te libere de esta amargura, pero tú tienes que perdonar. Y si no sabes cuándo se instaló, pregúntale a Dios: Señor, ¿cuándo se instaló la amargura en mi vida? ¿Por qué soy así? ¿Por qué lo que sale de mi boca es enojo, ira, gritería, maledicencia? ¿Por qué mi boca está llena de amargura? Ayúdame, Señor. Dios te va a mostrar. Y tú tienes que librarte, porque acá el texto dice: quítense de vosotros. O sea, tú tienes que quitarlo. No es algo que Dios tiene que hacer, es algo que tú tienes que hacer. Ella hizo lo que tenía que hacer en la cruz hace 2000 años. Ahora te toca a ti, quítalo. Trata con la amargura en tu vida. No te resignes a vivir con esa vida de amargura. Entonces hemos visto dos emociones tóxicas esta mañana. El temor, que es un instrumento del diablo para que no alcances tu destino y podría incluso hasta abrir puertas a una opresión demoníaca. Y hemos visto la amargura, que es una raíz que está dentro de ti, que hace que lo que salga de ti sea un mal carácter, y palabras que son de agresividad y amargura. Trata la amargura a través del perdón, pidiéndole a Dios que te muestre dónde empezó la amargura en tu vida y quién te la causó, quién te la inyectó. Pero esto ya está en tu mano. Esta es tu responsabilidad. Sanarte de estas emociones tóxicas con la ayuda del Señor, pero es tu responsabilidad. Estas emociones te dañan espiritual, emocional y físicamente. No podemos vivir con estas emociones que nos hacen daño, sino que tenemos que tener emociones sanas, y Jesucristo ha hecho la provisión en la cruz para que tengamos sanidad emocional. Así que vamos a orar en esta mañana por el temor y la amargura. Y vamos a orar también reprendiendo si hay un espíritu de temor que se está apoderando de mucha gente ahora con este tema de la pandemia. Algunos abrieron puertas también para opresión demoníaca. No es que todo el que tenga temor tiene opresión demoníaca, pero algunos sí. Así que vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a orar para que Dios nos libre de este temor y de esta amargura, pero tú haz tu parte también. Amén. Ok, oramos. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias. Te damos gloria, te damos honra. Todo lo que necesitamos lo has hecho tú en la cruz, Señor Jesucristo. Tú en la cruz has resuelto todos nuestros problemas espirituales, psicológicos, físicos. Tú te llevaste todo en la cruz, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Y ahora queremos orar, Señor, por este miedo que se está apoderando de muchas personas. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, y tú eres el perfecto amor. El perfecto amor eres tú, Señor. Así que nos acercamos a ti, papá. Nos refugiamos en ti, Señor, porque tú eres el perfecto amor. Y echa fuera todo temor de nuestra vida, Señor. No aceptamos el miedo. No aceptamos el temor en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos tener precauciones, queremos ser prudentes, pero no temerosos de lo que pueda pasar, aún con esta pandemia, con este virus. En el nombre de Jesús echamos fuera todo pensamiento desmedido de temor. En el nombre de Jesús, y aún amarramos el espíritu de temor. Espíritu de temor, vengo contra ti en el nombre de Jesús de Nazaret.
Espíritu de temor, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de temor, suelta estas mentes cautivas, suelta estas vidas en el nombre de Jesucristo, en el poderoso nombre de Jesús, con el poder de la sangre de Cristo. Espíritu de temor, fuera ahora. Fuera ahora, en el nombre de Jesús. Echamos fuera el espíritu de temor de nuestras vidas. Nos declaramos libres. Tú estás con nosotros, Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estás con nosotros, Señor. Echamos fuera el temor psicológico y espiritual de nuestra vida. Ayúdanos a vivir, Señor, en seguridad, en confianza, porque tú eres nuestra confianza. En ti estamos seguros, papá. Y oramos por la amargura, Padre. ¿Cuántos de tus hijos en algún momento pasaron cosas en su vida y los dañaron y les sembraron esta raíz, este ajenjo amargo en su vida, Señor, que les roba el gozo, que les roba la alegría, que los estorba a ellos y contamina a otros, Padre? Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Pero ahora, mi hermano, también es tu responsabilidad también perdonar a aquel que sembró la amargura en tu corazón. Librarte de la amargura a través del perdón de aquellos que causaron esta amargura. Perdona, libérate. Dios no nos ha dado un espíritu de amargura tampoco, sino de gozo. Así como no te ha dado espíritu de temor, tampoco te ha dado un espíritu de amargura, sino de gozo, de alegría, para que disfrutes cada día la gracia de nuestro Señor. Porque la amargura te impide disfrutar de la gracia. Libérate de la amargura a través del perdón. Limpia nuestros corazones, Señor, de estas emociones tóxicas, que podamos ser gente sana emocionalmente, papá. Sigue trabajando con nosotros, sigue enseñándonos, papá, para ser gente estable emocionalmente. Trabaja en nuestro interior. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es lo que nos está sobrando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Señor? Ayúdanos, papá. Ponemos nuestras vidas delante de ti. Te damos gloria y honra. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias por este tiempo, Señor. Seguimos orando por nuestra nación para que tú hagas las cosas, Señor, para que se den las cosas, para poder volver a congregar y poder volver a tener vida de iglesia, Señor. Ten misericordia en nuestra nación, que podamos superar esta crisis sanitaria y económica. Oramos, Señor, para que levantes el sistema inmunológico de nuestros compatriotas para estar fuertes y sanos. Oramos por aquellos pastores que están enfermos también, Señor, infectados, que tú levantes a estos hombres de estos hospitales y los saques, Señor. Guarda a tu pueblo, Padre. Cuida a tu iglesia de toda contaminación. Guárdanos de contacto con personas que tengan el virus, lugares. Señor, protégenos. Pon un cerco de protección sobre tu pueblo. Guarda tu iglesia, Señor. Y gracias. Esperamos volver pronto, Padre, a gozarnos en ti. Y te bendecimos y te damos gloria. Y esperamos lo mejor de ti, papá. Porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Nos encontramos el miércoles a las 7 de la noche y el próximo domingo a las 11 vamos a seguir compartiendo sobre más emociones tóxicas. Comparte este video. Quizás haya alguien que necesite escuchar esta palabra, amigo, vecino, compañeros tuyos. Compárteles el video en tus redes sociales y nos vemos el miércoles a las 7. Dios les bendiga.